Muy bien, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema. El tema se llama momento con respecto a un eje. Los momentos que habíamos estado analizando eran con respecto a un punto, ya sea el origen, un punto por ejemplo A o B, etcétera. Ahora vamos a ver un momento con respecto a un eje, por ejemplo, vamos a ver para qué nos va a ayudar esto. Por ejemplo, este auto al estarse manejando va a recibir unos momentos. Un momento aquí, un momento acá, un momento aquí, ¿sí? Todos esos momentos los está recibiendo, por ejemplo, la dirección. Y tienen que ser contrarrestados por el automóvil para que este no se voltee. Por ejemplo, al ir en una curva, ¿sí? El auto, ¿sí? Va a tender, por así decirlo, va a tenderse a escapar, ¿no?, de la curva. Entonces, la dirección hidráulica junto con la llanta tienen que generar una fuerza que va hacia acá, pero al momento de que esta fuerza se tiende a escapar y que este tiene que ir adentro, pues está provocando un momento dentro de la llanta. O sea, vamos a suponer que la llanta tiene que generar una fuerza hacia acá, pero todo el peso del motor tiene que hacer que, o tiende a hacer que el auto se mueva hacia acá. Entonces aquí se está generando un momento así, ¿no? Y ese momento, ¿dónde tiene que ir reflejado? En el eje, ya no por ejemplo, en este puntito o en este punto, ¿no?, sino en todo el eje está tendiendo a hacer ese momento. Entonces, por eso es necesario luego trasladar los momentos en los ejes. Vamos a ver cómo vamos a trasladar un momento a un eje. Muy bien. El momento de una fuerza con respecto al eje o recta L, este eje L, el momento con respecto a esta fuerza, puede hallarse al calcular el triple producto mixto sobre un punto B de la recta. O sea, para calcular el momento que hay sobre este eje, nosotros debemos de calcular primero el momento que hay de este punto B hacia, o más bien el momento que provoca F con respecto a B, ¿sí? O sea, el momento de A con respecto a B. O sea, primero tenemos que encontrar el momento en alguna parte del eje. O sea, por ejemplo, podría ser con respecto a este punto o con respecto a C, y después trasladarlo a ese momento hacia el eje. Por ejemplo, aquí dice: la elección de B es arbitraria, ya que al utilizar cualquier otro punto como puede ser C, generará el mismo resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero encontrar el momento que está provocando esta fuerza en cualquier punto del eje, ¿sí? Y luego trasladarlo. ¿Y cómo lo vamos a trasladar? Bueno, por ejemplo, para este caso calculamos el momento con respecto a B, con respecto a este punto. O sea, este brazo de pan va a ser esta fuerza, va a ser esta fuerza con este brazo de palanca, como lo tenemos aquí. El brazo de palanca, cruz y la fuerza. Y una vez que tenemos eso, ese momento, vamos a multiplicarle nuestro vector unitario, pero del eje. No el vector unitario de este brazo palanca, el vector unitario de esta fuerza, no. El vector unitario de esta
este eje, o coseno director si lo quieren llamar así. Problema. Dice el marco ACD, este marco que está aquí, ¿sí? Se sostiene mediante un cable que pasa a través del anillo en B. Aquí está el anillo que está en B. Y está unido a los ganchos G y H. Este es el gancho G y este es el gancho H. Si se sabe que la tensión en el cable es de 450 newtons, entonces quiere decir que este cable tiene una tensión de 450 y este también tiene una tensión de 450. Inciso A. Determina inciso A el momento con respecto a la diagonal AD. O sea, tenemos que determinar el momento de este eje de AD con respecto a AD, de la fuerza ejercida sobre el marco por el tramo BH. O sea, este tramo BH va a generar un momento. Entonces primero hay que crear un momento con respecto a ese. Y inciso B, el momento con respecto a la diagonal AD otra vez sobre este, de la fuerza ejercida sobre el marco del tramo BG. Ahora va a ser con esta fuerza BG. Muy bien, entonces primero vamos a aprender nuestra fórmula. Primero tenemos que ver quién es el brazo de palanca. El brazo de palanca que vamos a tomar va a ser el punto A. Vamos a encontrar el momento del punto A, o más bien vamos a encontrar el momento de B con respecto a para eso, bueno, el momento que está generando la fuerza por la tensión BH en el punto B con respecto a A. Entonces, para eso tenemos este brazo de palanca R de B con respecto a y la cruz, la tensión BH. Y eso después le vamos a multiplicar el coseno director AD, este que está aquí. Para eso ya tenemos nuestro marco de referencia, pero acuérdense, lo que vamos a hacer es trasladar el marco de referencia de manera paralela al punto de interés ahorita en el punto A. Entonces, para la diagonal AD, para hacer este coseno director, va a ser 1 en X, 0.5 más 0.5, menos 0.75E Z. Para sacar la longitud de esta diagonal AD, ¿sí? Para sacar esa longitud tiene que ser 0.75 al cuadrado más 1 al cuadrado, y la longitud total de AD es 1.25. Entonces ahora sí, a este vector le vamos a dividir esa longitud y nos va a dar el coseno director. Entonces va a ser 1 entre 1.25i menos 0.75 1.25j. Después de esto, lo único que hice fue simplificar estas operaciones. Entonces va a ser 1 sobre 1.25 va a ser 4 quintos, y 0.75 menos 1.25 va a ser 3 quintos. Entonces va a ser el coseno director de lambda AD va a ser 4 quintos de I menos 3 quintos de J. Ahora, utilizando el mismo marco de referencia que teníamos aquí, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que el brazo de palanca de B con respecto a, ¿sí? Es de 0.5 i, ¿sí? O sea, este 0.5 que tenemos aquí, lo pasamos acá, 0.5i. Por otro lado, ahora para
determinar la fuerza, tenemos que cambiar nuestro marco de referencia y lo vamos a cambiar justamente en el punto B. Entonces, para esto, para su coordenada en I, ¿estamos de acuerdo? Este punto 5 que tenemos aquí lo tenemos que tener en cuenta, y este punto 875. Entonces, por ejemplo, de tal suerte que si pasamos o trasladamos esta distancia aquí y luego acá, tenemos que encontrar nada más este cachito que está aquí, y este cachito que tenemos aquí es punto 875 menos punto 5, o sea, ese punto 375 al cuadrado. Luego, si seguimos teniendo aquí nuestro marco de referencia, eso es para X. Para Y, que es esta coordenada que tenemos aquí, nada más vamos a ocupar esta altura que está aquí, punto 75 al cuadrado. Y ya por último, para Z, para llegar al punto H, tenemos que avanzar punto 75 unidades, pero negativas. Entonces, veamos otra vez. El punto que queremos determinar, o el vector que queremos determinar, es de B a H. ¿Sí? En X tenemos que pasar esta distancia aquí y luego esta acá. Y nos damos cuenta que de aquí a acá son 0.5 metros. Y para determinar esta distancia va a ser 0.875 menos los 0.5 metros. De tal suerte que nos queda una coordenada en I de 0.375i. Luego, para J, para llegar al punto H, tenemos esta distancia que va a ser 0.75j. Y ya, por último, tenemos para llegar al punto H, tenemos en z.75 en K, pero corre hacia este lado, y si ustedes se fijan, Z es hacia este lado, entonces va a ser menos 0.75 K. ¿Sí? Esas coordenadas le sumamos sus cuadrados como está aquí, y tenemos que la distancia de BH es 1.125. entonces si estas coordenadas le dividimos 1.125 y le multiplicamos la fuerza de la tensión, me va a dar el vector de la tensión BH, como tenemos aquí, 150i más 300j menos 300k. Entonces ya vamos a tener todo, ya tenemos la fuerza de tensión, ya tenemos el brazo de palanca y ya tenemos a lambda AD. ¿Sí? Para hacer esta operación vamos a ocupar esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Donde tenemos localizados a cada uno de esta manera en esta matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sx va a ser 4/5. No tenemos componente en junta, entonces va a ser 0. Pero si tenemos componente en que, entonces va a ser menos 3/5. ¿Ok? Por otro lado, el brazo de palanca es 0.5i. Ese va a ser P. Ajá. Nada más tenemos esa componente, entonces en X, entonces este va a ser 0 y 0. Y por último, nuestra fuerza tensión BH va a ser Q, aquí como lo tenemos. Entonces va a quedar de esta manera: 150 y 300J menos 300K.
Y entonces ahora sí vamos a hacer esas operaciones. Entonces para empezar va a ser Sx, que es esta, 4/5, ajá, por Py. Py es este que tenemos aquí, 0 por Qz, que es este 300, 0 por 300, ¿sí? El siguiente término va a ser Pz menos Pz por Qy, Pz por Qy, y eso lo vamos a pasar restando. Entonces 0 menos 300, todo este término pues va a ser 0, así como lo tenemos ahorita. Ok, luego vamos a determinar el siguiente término, es Sy, que es 0, ajá, por Pz, que es este, Pz, por Qx, Qx es este 150, 0 por 150, ok, luego va a ser Px menos Px por Qz menos Px por Qz, entonces 0.5 por menos 300, y eso, este era un signo negativo, entonces menos 5 punto por 300. Pero como esto se está multiplicando por 0, otra vez va a quedar como 0. Y ya por último es Sz menos 3/5, aquí lo tenemos, menos 3/5 por Px, Px es 0.5, Px es 0.5 por Qy, es esta 300, entonces 0.5 por 300, ok, y el otro va a ser Py, que es 0, por Qx, que es este, 0 por 150, entonces esto se va a hacer 0, esta parte de aquí, más no esta. Hacemos esta operación y nos va a quedar que el momento sobre ese eje es de menos 90 Nm. Ahora, ¿por qué no tiene dirección? Nosotros al hacer este producto, cuando estamos generando, este producto pues va a ser un vector, pero cuando nosotros lo multiplicamos este producto punto, va a ser un escalar. Entonces, en esta operación vamos a generar solamente un escalar, el escalar es menos 90 Nm. ¿Y por qué no tiene dirección ni sentido ahorita? Porque nada más no está sobre el eje X, Y y Z, sino está sobre una diagonal. Entonces lo único que hay que hacer es plantarse sobre, ahora sí, sobre el eje, y determinar con eso la dirección y sentido de acuerdo a este y a la mano de la mano derecha, la regla de la mano derecha. Vamos a hacer la solución para el inciso B. Esto ya nada más de manera de repaso. Habíamos determinado que la diagonal AD es 4/5 menos 3/5. ¿Cómo hicimos eso? Acuérdense, nos plantamos aquí, en el marco de referencia. Llegamos, esta es nuestra distancia en X y esta es nuestra distancia en Y. Pero en Y diré en Z. Pero en Z acuérdense que estamos corriendo de manera negativa. Ese es para determinar nuestro vector de A a D, ¿sí? Luego estas dos distancias, esta y esta, se elevan al cuadrado. Ajá.
y van a dividir eso de tal manera que nos va a quedar así nuestro coseno director. Luego, sobre el mismo marco de referencia que tenemos aquí, vamos a determinar el brazo de palanca de B con respecto a, o sea, este que va de aquí a acá. Y eso va a darnos una distancia de 0.5 en I. ¿Sí? Y ahora, en vez de que el brazo palanca sea en BH, ahora va a ser en BG, este que tenemos aquí. Entonces vamos a ver, para hacer eso otra vez nuestro marco de referencia lo ponemos aquí, ¿sí? Y entonces para llegar al punto G vamos a correr de manera negativa en X menos 0.5 Y. Ok. Luego, para llegar al punto G en Y va a ser más 9.25 en J. Ok. Ya nos falta para Z, para llegar a este punto, ¿sí? Va a ser 0.75, que vale todo esto, menos esta distancia que tenemos acá. Tal suerte que nada más estamos midiendo esta distancia que está aquí, este pequeño cacho. Entonces 0.75 menos 0.35 va a ser 0.4. Pero va a ser un 0.4 que negativo este cachito que tenemos aquí. Va a ser menos 0.4 negativo. A esto le vamos a multiplicar nuestra, bueno, a todas esas distancias le vamos a sacar otra vez la distancia total, que es el 1.125. Entonces ahora sí, 1.125 va a pasar dividiendo todo esto. Le vamos a multiplicar la tensión de 450 y nos va a generar este nuevo vector. Bueno, las direcciones del vector TBH va a ser menos 200i más 370j menos 160 K. Ahora ya nada más, ya tenemos todos los vectores, ahora hay que hacer esta operación. Entonces tenemos lambda AB, que va a ser 4 quintos menos 3 quintos, 0.5 y 0, que es el brazo de palanca, vamos a 0, 0, y nuestra fuerza. Y nosotros al hacer la operación, de acuerdo ahora sí a la fórmula que anteriormente habíamos descrito, nos vamos a dar cuenta de esto. Para sacar las componentes en X, al momento de multiplicarse estos van a ser 0. Entonces en X, las componentes en X van a ser 0. Las componentes otra vez en Y, con este 0, van a terminar siendo 0. ¿No? Porque vamos a eliminar este y entonces este se va a multiplicar este y este va a multiplicar este. Pero vamos a terminar multiplicando por 0 y entonces ahí se va a eliminar. La única componente que vamos a tener otra vez va a ser en Z. Entonces otra vez damos estas componentes, vamos a multiplicar nada más los 3 quintos. Y vamos a hacer esta operación que está aquí. Nosotros a multiplicar 0.5 por 370, se nos va a dar un resultado menos 200 por 0 va a ser 0. Entonces la respuesta es 0.5 por 370 por 3 quintos menos 3 quintos. Y entonces nos va a dar por el momento, sobre la diagonal AD provocado por esta cuerda, va a ser de menos 110 newtons metro. Este problema también es de los propuestos en el Beer and Johnson.
Búsquenlo o busquen problemas similares para que vayan practicando. Y cualquier duda estoy a sus órdenes.